Bueno, gente, si hace un tiempo les dicen a ustedes que en un país como Argentina, en una profunda crisis económica y con millones de pobres, iba a ganar las elecciones un hombre que dice que la justicia social es una aberración, ni ustedes ni yo no lo hubiéramos creído. Pues bien, por increíble que parezca, eso es lo que acaba de pasar en Argentina. Ha ganado Javier Milei. ¿Qué ha pasado? Si los argentinos fueran dinosaurios, ¿le habrían votado al meteorito? ¿O hay tan poca cultura política en ese país que se han dejado engañar de ese business plan ultra neoliberal y cínico de los que se denominan, o mejor dicho, se autodenominan libertarios? Una falta de respeto total con la palabra libertad, por otra parte, porque los libertarios tienen un objetivo muy simple, ellos mismos, aunque el precio lo paguen los demás. Se defienden diciendo que cualquier ideología ajena al mercado sin restricciones, es comunista. Y es que estos autodenominados libertarios quieren el poder para que el Estado sea su oficina y desde allí, y financiados por todos, por supuesto, hacer crecer sin límite sus intereses privados. Los libertarios quieren cambiar la palabra justicia social por funcionalidad y cuentan en tono de rapero la misma mentira neoliberal que la gente ya no compraba en tono de balada. Y es que el beneficio privado va a generar empleo, que los bajos costos de producción elevan la demanda de trabajo, que el gasto público destruye el gasto privado, que los impuestos y los aranceles destruyen salarios y que la solución es la libre empresa, el egoísmo, la voracidad, la competencia y la cultura del éxito y el lucro a todo dar. Eso, según ellos, pues va a beneficiar a los países a largo plazo. Los libertarios evitan hablar de monopolios, evitan hablar de concentración de la renta, de fuga de capitales, de fraude fiscal, de acumulación por desposesión, de cambio climático, de una cantidad de cosas. Por otra parte, su vena autoritaria los hace muy atractivos para la extrema derecha y para los fascistas. Los libertarios son cínicos como Milei y representan la furia desatada del capitalismo ante la debilidad política real del progresismo. Son superdepredadores perfectamente adaptados a un entorno de crisis civilizatoria y de desinformación. Para hablar de todo eso, he invitado al gran sociólogo, politólogo y catedrático, escritor argentino Atilio Borón, quien prometió que quemaba todos sus libros si ganaba Milei. Atilio Borón, bienvenido. La embajada de Argentina va a estar en Tel Aviv. Tengo una explicación o en para eso. Jerusalén. En Jerusalén. Jerusalén. En Jerusalén. ¿Cuál es? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y conversar un rato sobre esta tragedia, ¿verdad? Que se ha descargado sobre la Argentina. Como tú bien dices, es realmente algo difícil de comprender y por eso yo hice una apuesta muy fuerte. La apuesta tenía un doble sentido. Por una parte, también estimular a una militancia que yo la veía que estaba muy abatida y había que dar una señal de que, bueno, realmente se podía ganar. Tenía yo mis dudas, ¿verdad? Pero bueno, no había encuestas que claramente dieran a Milei como un ganador, había otras que daban a Massa como ganador. Pero de todas maneras, la apuesta sirvió porque motivó a mucha gente, salió mucha gente bueno, a votar. La cantidad, no te imaginas la cantidad de mensajes que recibí diciéndome, no, por favor, no queme su biblioteca ni nada, no la ponga en riesgo. Pero bueno, lo cierto es que Uno de este esos mensajes personaje es un era mío. Yo te personaje. decía, dónala, por favor. Sí, no, la voy a donar. La voy a donar de a poco, ¿no es cierto? Por mis años no quiero yo seguir con tantos libros, que no tengo lugar en mi casa. Pero fíjate que tú dijiste algo muy clave. Milley es un lector atento de von Hayek, ¿no es cierto? Von Hayek es un personaje siniestro de la escuela austríaca de economía. Fue asesor de los dictadores más feroces de América Latina, fundamentalmente de Pinochet, pero indirectamente también de los equipos que gobernaron, por ejemplo, en Argentina, en otros países, en Brasil.
Y yo en un libro que escribí sobre Mario Vargas Llosa, que se llama El hechicero de la tribu, hay un análisis de los mentores intelectuales de Vargas Llosa, uno de los cuales, según el escritor peruano, fue precisamente von Hayek. Y yo había estudiado muy a fondo el pensamiento de von Hayek, ¿verdad? Y bueno, cuando él dice, Milei dice que la justicia social es una aberración, es una estafa, está citando textualmente, palabra por palabra, a von Hayek. Von Hayek dice que la expresión justicia social es una expresión demagógica, malintencionada, que ninguna persona seria debería utilizar. Y el argumento es muy simple, dice, no hay nadie que sea responsable de cuál es tu posición en una sociedad. No hay nadie que sea responsable de si eres rico o eres pobre, si eres blanco o eres negro, si eres mujer o hombre o varón. Es decir, tu situación en una sociedad es producto de algo que Hayek llama el cosmos, que es un orden natural. Ese orden natural es el mercado. Entonces, si tú, bueno, en el mercado estás en el grupo del 80% de los desposeídos, bueno, no hay nadie que se encargó de que eso ocurriera. Nadie te persiguió a ti, ni persiguió a ese grupo, ni los obligó a pasar toda clase de privaciones, sino que, bueno, fue el funcionamiento normal, dice. Y lo peor que se puede hacer, si uno de alguna manera no le gusta esa situación, es tratar de interferir en ese delicadísimo mecanismo que es el mercado, que es como una muy sutil tela de araña, en que en cuanto tú la tocas, todo aquello se derrumba, se viene abajo o tiene un efecto perverso. Por lo tanto, la idea es que dejar que el darwinismo social de mercado haga su obra, abstenerse de intervenir. Claro, y este es un argumento que von Hayek dice, es tan absurdo quejarse de que una situación de pobreza afecta a tantos millones de personas como echarle la culpa al terremoto o a un maremoto o a una inundación de que algo que ha pasado. Dice, bueno, son cosas que pasan, digamos, pasan producto de justamente esa situación de funcionamiento de los mercados. Y Milei, evidentemente, aplica esto, pero como tú dices acá, hay una cosa cinismo indudable, porque él sabe, y Hayek sabía, ¿verdad?, que la explotación existe, que la opresión existe, que acá hay mecanismos que producen y acentúan y reproducen hasta el infinito este círculo infernal de la pobreza, y que todo eso está al servicio de los más grandes capitales de la Argentina y de Estados Unidos. Esta es la cruda realidad. Ahora, tú dices muy mal, pero ¿por qué los argentinos cayeron en una cosa así? Mira, yo me arriesgaría, eh, sin ánimo de extender demasiado esta primera intervención, pero decir lo siguiente. Tú mismo la insinuaste ahí. Y la tibieza del gobierno de Alberto Fernández, al quien yo he calificado como un gobierno inmoderadamente moderado, ¿no es cierto? Para hacer un juego de palabras, inmoderadamente moderado, que nunca se decidió a enfrentar a los factores tradicionales de poder que son los que generan en la Argentina un permanente aumento de precios. Y que este aumento de precios, que se disimula con la palabra inflación, que da a entender que la inflación es como un fenómeno al estilo del cosmos de Hayek, que es un fenómeno natural. No es un fenómeno natural. La inflación es el aumento, ¿verdad? El aumento desbocado de los precios generado por los formadores de precios, que son quienes a sus anchas dicen que una cosa hoy vale tanto, mañana vale otra, ante la indiferencia, la apatía, la ineptitud de las autoridades gubernamentales. O sea, la inflación no es, ¿verdad?, un fenómeno natural, es un fenómeno que de alguna manera registra una correlación de fuerzas y la capacidad o no que tenga un gobierno para disciplinar a actores económicos. El gobierno de Alberto Fernández demostró carecer absoluto
de esa capacidad y por lo tanto generó una situación en la cual mucha gente pobre votó por Milei. Muchos jóvenes, te diría la abrumadora mayoría de los jóvenes votaron por Milei, porque Milei representaba la posibilidad de un cambio. Y la gente decía, mira, este habla demasiado, no va a ser, no va a ser todo lo que dice, pero por lo menos nos sacamos de encima a estos inútiles que no logran paliar esta situación y controlar la inflación, ¿verdad? Y realmente eso fue lo que pasó. Fíjate vos que están ahora apareciendo encuestas postelectorales que demuestran que en el rango de edad entre 18 y 25 años, Milei obtuvo casi 70% de los votos. Es decir, impresionante, ¿verdad? Claro, porque Milei representaba una protesta deslenguada, ¿cómo podemos decirte? Chabacana, llena de insultos, palabrotas, todo lo que tú quieras, pero que reflejaba de alguna manera la furia, la frustración, el desengaño de gente que había votado a este gobierno, porque Alberto Fernández gana ampliamente, ¿no es cierto?, su elección, y sin embargo, bueno, luego genera esta situación y una inflación descontrolada. Mira, cuando tú tienes que vivir con una inflación del 8, 9, 10, 12% mensual, y es muy difícil que siendo tú el ministro de Economía puedas ganar esa elección. Tomando en cuenta esto, yo diría, redondeo el argumento ahora, eh, tomando en cuenta esto, Fernández, perdón, Massa hizo una gran elección, sacó 44% montado sobre una inflación anual que va a estar en el 140%. Es un milagro, ¿verdad? Pero bueno, pero evidentemente no podía ganar. Y bueno, y ahí tenemos ahora este personaje siniestro, ¿verdad? Manejado por los grandes grupos económicos, por Macri, por todos sus amigos y por los fondos buitres y por los grandes fondos de inversión de Estados Unidos. Y va a tratar de poner en venta a la Argentina. Ese es el proyecto, prácticamente acabar con todas las empresas del Estado, desregulación completa de la economía, apertura económica. Esto va a significar bancarrota de las decenas de miles de pymes muy competitivas que hay en la Argentina, pero que no pueden competir con otros agentes económicos del mundo desarrollado. Y todo esto apostando a que la gente durante 2 años va a soportar el tránsito desde una economía, como dice Milei, estatista y empobrecedora, a una economía abierta de libre mercado y enriquecedora, cosa que no va a ocurrir. Y entonces el escenario, me parece a mí, es de un nivel creciente de protesta social que vamos a ver cómo se expresa, porque hay una cosa que también es cierto, no es automática ni inmediata la respuesta ante estos programas de ajuste brutal en ninguno de nuestros países. Y en la Argentina hay varios ejemplos muy claros en donde gobiernos de este tipo, ¿verdad? Como por ejemplo el de Carlos Menem en la década de los 90, bueno, pudo llevar adelante buena parte de su programa ante la pasividad de los actores sociales, en buena medida porque era un gobierno que había llegado con el apoyo de los sindicatos. Y acá eso no está claro. En el caso de Milei, habrá, perdón, habrá que ver cómo reaccionan los sindicatos y los movimientos de trabajadores desocupados o precarizados que hoy en día constituyen un factor muy, muy fuerte. Ante lo cual, Milei ha dicho que va a aplicar de manera muy dura la ley, y esto quiere decir vía libre para la represión. Por eso ha designado como ministra de Seguridad, nada menos que Patricia Mm. Bullrich, que es un personaje, digamos, es Pepita la pistolera, ¿no? Dispuesta a salir y disparar. Tiene ya 2 muertes sobre su cabeza, la de Rafael Nahuel y la de Santiago Maldonado, que fueron asesinados en circunstancias muy, muy
dudosas, pero en donde el involucramiento del ministerio que ella presidía, el Ministerio de Seguridad, fue muy claro, y ella va a estar a cargo de eso. O sea, esto básicamente es represión abierta, desembosada para imponer este programa, pero habrá que ver si, a pesar de la represión, no hay una resistencia muy, muy fuerte que le pueda poner límite a esto. Que te digo, si llega este plan de Milei a funcionar, vamos a tener un país muy distinto al que hemos conocido, un país privado de derechos, un país que bueno, tuvo un acceso a algunos bienes como educación pública, universal, gratuita. Por ejemplo, piensa en las universidades argentinas. Nosotros, sobre una población de 2,5 millones de estudiantes universitarios, tenemos unos 125.000 que vienen del extranjero. Y vienen porque hay gente que sabe que puede acceder a un título universitario con universidades gratuitas, y los que vienen no son solamente latinoamericanos. Una parte de ese sector, de esos 120 y pico mil estudiantes extranjeros, proceden de Europa y de Estados Unidos. Bueno, todo eso está en riesgo hoy, como está en riesgo el sistema jubilatorio, como está en riesgo en la salud pública. Digo, una verdadera tragedia que, bueno, pero yo no me enojo con la gente que votó a Milei, porque hubo cuestiones de reacciones muy fuertes, te cuento, en mi país, de gente que se enojó con aquellos que votaron a Milei. Yo, de ninguna manera, yo entiendo perfectamente bien, la gente que votó a Milei votó producto de la desesperación de que querían un cambio. Yo también quería ese cambio. Lo que pasa es que yo, ¿verdad?, soy un privilegiado dentro de esa sociedad. No, no porque sea millonario ni nada de eso, soy una clase media más o menos consolidada, con toda una trayectoria, pero yo también estoy muy enojado, ¿te das cuenta? Porque el saqueo que a tus ingresos produce una inflación de 10, 12, 15% mensual, te provoca una irritación enorme. Y si tú no tienes una educación política, una conciencia política, vos votas por alguien que va a ser tu verdugo. Así de simple la cosa, ¿no? Sí, y ese ciclo de autodestrucción, Atilio, es lo que nos pone los pelos de punta, porque tenemos nuestros pueblos cada vez más fragmentados, más frustrados, más inmovilizados por este sistema tan inhumano. Y estos pueblos han visto cómo han ido hacia atrás en igualdad, en derechos sociales, en propiedad colectiva. Han sido atropellados Así es. por ese modelo extractivista, ¿no? Por los monopolios, por la acumulación, por esa desposesión. Pero estas situaciones no han sido solucionadas por los supuestos gobiernos progresistas. ¿No crees que la debilidad política de los oponentes hizo tan fácil esa victoria de estos farsantes libertarios que lo que quieren es acelerar la acumulación de capital sin que el mismo Estado lo pueda evitar? Porque esto nos puede pasar también en Colombia ahora mismo. Petro está en una situación bastante parecida. La gente está esperando una serie de soluciones milagrosas y rápidas que no terminan de llegar, y entonces es cuando tienen todos sus argumentos, pues estos libertarios, la extrema derecha, para decir, si ven, no saben gobernar, y la gente dice, bueno, pues por lo menos votemos por los de la derecha que siempre han gobernado, que van a hacer lo que dicen y que reviente esto, pero que pase algo, ¿no? Claro, bueno, esto fue la tesitura de ese sector muy importante. Fíjate que incluso los jubilados, a pesar de que hay gente que está amenazada por las transformaciones que produce Milei, votaron mayoritariamente por él. Y claro, yo creo que qué sé yo, la debilidad de esos gobiernos, las vacilaciones, los titubeos, la idea de que, bueno, hay que dialogar y conversar con gente que te está apuntando con una pistola en la cabeza y que te produce una inflación descontrolada, un aumento generalizado de precios, ¿verdad? El gobierno de Alberto Fernández lo único que hizo fue tratar de dialogar en lugar de gobernar. Él tenía que haberse puesto muy firme. Era una situación, ¿verdad? Fíjate tú que, por ejemplo, la canasta básica de la población argentina es algo que produce un conjunto entre 20 y 25 grandes empresas, oligopólicas, todas ellas.
No es muy difícil. Tú te lo sientas en una reunión, ¿no es cierto? Y le dices, señores, ustedes o reducen esta locura o yo les echo encima todos los perros de la oficina de impuestos y de esto y lo otro y les voy a buscar cuanta cosa sea, inclusive para llegar a justificar una expropiación de sus empresas e inclusive cobrarles multas por evasión fiscal, por evasión tributaria, por ilusión de responsabilidad, tendría que haber hecho eso. Porque esta gente, ¿no es cierto?, en la Argentina y en Colombia y en Brasil, solo entienden el lenguaje de la fuerza. No sé, yo por eso digo que a veces Fernández tenía una profunda vocación habermasiana, ¿no? Concebir a la política como una cosa de acción comunicativa, de un diálogo, la dialogicidad de la política. Mira, la política es dialogicidad hasta cierto punto, pero luego es ejercicio de la fuerza, es ejercicio de la imposición, tú eres gobernante, no puedes estar permanentemente en un diálogo con quienes vos sabes que te están poniendo cuanto obstáculo sea concebible para evitar que gobiernes y gobiernes bien. Y además, el precio que va a pagar este país, ¿no es cierto?, la Argentina, por esa falencia del gobierno de Alberto Fernández y de las fuerzas políticas que lo auparon al gobierno, ¿no es cierto? O sea, acá hay un una responsabilidad enorme del kirchnerismo que realmente no logró hacer que el gobierno gobernara. Los conflictos internos entre Alberto y Cristina Fernández fueron típicos de todo este momento. No hubo una conciencia clara del riesgo enorme que se corría. Por supuesto que hay quien menos responsabilidad tiene en toda esta historia es Cristina Fernández, pero de alguna manera el movimiento que ella encabeza, etcétera, que ella lidera, es corresponsable de esta situación trágica en la cual quedó la Argentina ahora, ¿verdad? Bueno, debilidades de todo tipo que fueron aprovechadas por este demagogo, un demagogo muy hábil, un hombre que había sido de alguna manera promovido así, de modo muy intenso por los grandes medios de comunicación y por la televisión. Hay un estudio que hizo una periodista que lamentablemente falleció a causa de un accidente hace pocas semanas, Mariana Moyano, una mujer muy inteligente. Hizo el estudio, demostró ella que en los años previos a la pandemia, Milei fue el personaje que gozó de mucha más exposición televisiva que cualquier otro político de la Argentina, incluyendo el presidente, ¿verdad? O sea que ahí hubo Sí. una usina estratégica que buscó instalar a este tipo, ¿eh? Y efectivamente, siendo un don nadie, de repente, ¿verdad? Un hombre que no tiene ninguna experiencia de gestión, Milei no sabe cuánto cuestan las cosas básicas de la vida argentina. Un periodista le preguntó, bueno, ¿cuánto vale un kilo de carne, un litro de leche, etcétera? Dijo, mire, yo no sé porque yo esas cosas se encarga mi hermana. ¿eh? O sea, él un hombre que está totalmente desconectado, y que cuando él habla de economía, lo que está haciendo es mirando en la planilla Excel y no a la gente de carne y sangre sufriendo, padeciendo, ¿verdad? Sino que son simplemente ecuaciones que cierran o no cierran. Así que estamos preparándonos para lo peor y viendo si podemos ofrecer una resistencia que impida, no te digo que impida totalmente el plan, pero que por lo menos podamos hacer una reducción del daño, un control de daño y minimizarlo lo más que se pueda. Oye, pero Desgraciadamente, ese es el horizonte. lo que tú dices es clave. Este tipo, outsider político puede que sí, pero outsider mediático no. Por ahí una entrevista que te hicieron que cuentas que en el año 2018 le hicieron 235 entrevistas. Fue el economista más Sí, consultado en programas de radio y televisión. Y lo mismo ocurrió en los años absolutamente. siguientes. O sea, fue una construcción mediática Absolutamente. totalmente planificada, ¿no?
Totalmente planificada. Por eso digo, a veces dice, oye, pero estos son teorías conspiracionistas. No son conspiracionistas, son, digamos, lamentablemente la derecha está conspirando. ¿Qué le vamos a hacer? Si conspira la derecha y lo hace de una manera tan grosera, ¿no es cierto?, como lo ha hecho con Milei. Bueno, hay que reconocer eso. Y hay que reconocer también que los sectores de izquierda, los sectores del campo progresista, el gobierno de Alberto Fernández, no tuvo, digamos, ni la percepción del problema, ni la voluntad de dar una pelea como para poner fin a esa situación. Entonces, bueno, Pero realmente tampoco tenían un estamos candidato que ahí. le pudiese rebatir. Es que ponen a Massa, que ha sido el ministro de Economía, que precisamente es uno de los causantes de la debacle económica del país, lo ponen a competir con Milei. Pues es que es la tormenta perfecta, ¿no? Ahora, lo que pasa es que no había ningún otro candidato, ese es el otro tema. Acá hay un problema muy, muy grave. El campo del progresismo en este momento prácticamente no tiene candidatos. Está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es un candidato prospectivo, pero habrá que ver cómo sobrevive a 4 años de gobierno de Milei, y el propio Sergio Massa, ¿no es cierto?, que probablemente pueda recuperarse de esta derrota aplastante. Yo no lo descartaría, es un tipo muy hábil, muy inteligente, muy inescrupuloso también, y puede aparecer en un momento de crisis y de derrumbe, puede aparecer como una figura salvífica, no lo descartes para nada eso. Y el tercero, que sería Juan Grabois, ¿verdad?, que representa un poco el sector más radicalizado, más de izquierda, vinculado a los curas en la opción por los pobres, etcétera. Juan es una persona realmente muy interesante, pero todavía no parecería tener el rasgo de presidenciable de acá al 2027. Lo que pasa es que para la Argentina hablar de 4 años plazo es como hablar de 200 años de la historia de Bélgica, ¿te das cuenta? O sea, en 4 años en la Argentina, no en 4 años, en 4 semanas pasan cosas que en otros países no ocurren en 100 años. Entonces, estamos ahora enfrentando este vendaval, todos a los botes, como cuando hay un naufragio, y empezar a remar y mirar si allá adelante tenemos tierra firme, avanzar hasta allá y aguantar y reorganizarnos y dar la batalla de ideas y concientizar a la gente y explicar y hacer una autocrítica y corrección de errores, pero desde una posición defensiva extrema. Así que bueno, ese es el panorama, hermano. Oye, y el cinismo de este tipo, que Caputo, que fue el ministro de Economía de Macri, pueda terminar siendo su ministro de Economía o el presidente del Banco Central, de nuevo, Es el que llevó a toda muy la probable debacle. que sea sí, sí, es muy probable que sea el ministro de Economía ahora. Él fue en realidad ministro de Finanzas, secretario de Finanzas de Macri, pero el hombre que es en la articulación con el gran capital financiero internacional, con los paraísos fiscales, ¿verdad? Y vienen para eso. Y además todo esto es muy armado, por eso te digo que cuando se habla de conspiración no hay tal cosa. Fíjate que hay un juicio en contra del gobierno argentino por la estatización de YPF. Realmente el juicio es un juicio absolutamente amañado, es una intervención brutal en los asuntos internos de la Argentina, es la internacionalización de la legislación norteamericana que no tiene ningún fundamento más allá de la debilidad de nuestro gobierno de no pegar un puñetazo en la mesa y mandarlos al diablo a aquellos que vienen a hacer esta tentativa de someter a juicio un proceso por el cual el gobierno argentino recuperó YPF. Pero fíjate que esa jueza, que es del Distrito Sur de Manhattan, había en principio obligado al gobierno argentino a decir, bueno, estoy considerando que van a tener que ustedes pagar una multa de 16.000 millones de dólares a los bandidos que, en fondos buitres que manejaron este juicio en contra de YPF. Pero días pasados la señora dijo, bueno, puede ser eso o puede ser un paquete accionario muy grande en la empresa YPF. ¿Te das cuenta? Vienen directamente ya a robarnos con total descaro. Quieren el petróleo. La Argentina tiene la segunda, tercera reserva de gas en el mundo, una reserva petrolera muy grande.
tiene oro, tiene litio, tiene minerales de todo tipo, tiene mucha agua. O sea, es una presa muy apetitosa para estos predadores salvajes que quieren apoderarse de esos recursos. Y Milei es el tipo más adecuado para esa labor. Habrá que ver, pero qué pasa, ¿no es cierto? Habrá que ver qué pasa con eso, pero bueno, eh, el plan está muy claro y ellos están dispuestos a ir hasta el fondo. Una sensación que tenemos algunos es de que los gobiernos peronistas han gobernado como intentando no molestar a la derecha, entonces no han terminado de hacer Así las es. transformaciones profundas y eso lo han pagado al final, ¿no? Finalmente lo han hecho, exactamente. Así que bueno, pues mira, están apareciéndome acá carteles muy amenazantes, que me estoy quedando sin datos Oye, porque no te no dejamos en paz tengo en acá. ninguna parte, estás en China, ¿no? ¿En qué parte estás? Estoy en China, estoy ahora en una ciudad llamada Xi'an. Estuve en Beijing hasta hoy a la madrugada. En fin, están con mucho trabajo mirando esto, que hay que mirarlo muy de cerca, es muy, muy interesante. Si quieres, a la vuelta a Buenos Aires, Sí, te Atilio. propongo que tengamos una larga charla porque esto es algo serio, Es hay que tremendo y mirarlo con estamos muy... viviendo historias paralelas en Latinoamérica con este tema. Te agradezco Así es. muchísimo, de Así que verdad, bueno, y sabes que esta es tu casa. Siempre que quieras vas a estar aquí porque Colombia te va a seguir también y esperamos que no repitamos la historia de Argentina. Dios los oiga, Dios los oiga. La verdad que no le deseo, tengo tanta gente amiga querida en Colombia. Lo último que desearía es que les pase lo que nos ha pasado a nosotros. Te mando un gran abrazo y estaremos en comunicación. Yo en unos 10 días ya estoy de regreso a Buenos Aires. A partir de Perfecto. ahí Buen podremos viaje. platicar. Abrígate que hace mucho frío. Gracias. Sí, sí, 6 bajo cero. Chao, chao. Hasta luego. Yo me quedo con Adiós. ustedes un momento más. Piensen en lo que está pasando realmente en Argentina. Estos libertarios son realmente soldados de la desigualdad, de la depredación. El neoliberalismo 2.0. Son sionistas. Van con ese discurso libertario y se apropian de esa palabra tan hermosa que es libertad. Y creo que tenemos que estar todos muy atentos porque realmente es todo lo contrario. Son personas que quieren utilizar el Estado para terminar con el dinero de todos en sus bolsillos, en el de sus amigos y en el de los que se les parecen. Entonces es una alerta importantísima para todo el continente lo que está pasando. Esta falta de cultura política que han demostrado los jóvenes argentinos, que han con un voto emocional para terminar de romper ese sistema en el que no han encontrado realmente las soluciones que estaban buscando, pues es también una cosa que tenemos que analizar en Colombia, donde los cambios sociales que estamos esperando del progresismo tenemos que verlos también en contexto. Llevamos 200 años de gobiernos de derechas y de guerras y queremos que empiece la paz en 5 días y que empiece todo el mundo a disfrutar de toda clase de beneficios sociales cuando estamos pagando todas las deudas de todos estos gobiernos que nos han dejado quebrados, llenos de muertos y llenos de pobreza. Entonces, siendo realistas con los sueños que tenemos de cambiar el país, tenemos que también ser realistas con los tiempos en los que pueda haber esos cambios para que no vengan libertarios, vendedores de humo de la derecha para quedarse con el poder del Estado. Y eso lo vemos es 10 años, 15 años, 20 años después. Por eso yo los invito a que se suscriban a este canal, a que sigamos haciendo pedagogía social y sobre todo a los jóvenes, que los eduquemos en política. A mí me preocupa muchísimo que en este canal la mayor parte de la gente pues tenga más de 30 años. Aquí tendría que haber gente joven también escuchando estos contenidos. Tal vez tengamos que invitar gente joven a que nos ayude a dar esa pedagogía social. Por cierto, hemos creado el programa de miembros del canal para que nos colaboren. ¿Qué es eso de miembros del canal? Miembros del canal es una aplicación que tiene YouTube que nos permite interactuar. Es decir, podemos hacer, por ejemplo, en directos solamente para miembros. Esos miembros pueden ser líderes sociales, pueden ser productores audiovisuales, pueden ser gente que realmente esté interesada en el cambio. Por eso vamos a poner una cantidad súper simbólica para que puedan ser miembros del canal y esas personas que realmente estén comprometidas, nosotros también las podamos identificar por temas de seguridad y para poder realmente tejer una red de personas que queramos echar para adelante este proyecto. Esto se ha vuelto una comunidad. Yo les agradezco a todos ustedes. Hemos llegado a los 200,000 suscriptores hace unos minutos
Es un triunfo realmente que un canal de contenidos tan duros de derechos humanos, de violación de todas las libertades y de las barbaridades que suceden en Colombia y en el mundo, pues llega a tener tantísimos suscriptores cuando tenemos pues delante de nosotros toda esta lucha mediática, pero eso ha sido la labor de ustedes cada vez que terminamos los programas, que comparten los contenidos, los que participan en los chats, los que entienden cómo funcionan los algoritmos y que entienden que la forma de ayudar a las transformaciones sociales es precisamente poner relato, mostrar la otra cara de las situaciones, darle voz a las víctimas. Entonces, les agradezco a todos. Háganse miembros, simplemente van a la parte de arriba y ponen unirme. La cantidad va a ser simbólica, pero nos permite interacción. Les da ventajas como, uno, tener prioridad en los comentarios, en los chats, tener vídeos exclusivos para miembros, tener los directos exclusivos para miembros, que es lo que más nos va a permitir hacer pedagogía e interactuar con ustedes, acceso a través de las redes sociales a nosotros, etcétera. Entonces, invitados todos los creadores audiovisuales, todos los historiadores, los politólogos, las personas del común que quieran hacer periodismo ciudadano, porque este es su canal. Estas palabras mayores. Así que suscríbanse. Muchísimas gracias. 200,000 de ustedes no pueden estar equivocados.